En nuestro podcast Conecta EAN conoceremos historias de vida de nuestros graduados que con su experiencia personal y profesional han sido agentes de cambio y referentes mundiales en favor de una sociedad más justa, igualitaria, incluyente, diversa y sostenible. Este espacio es una invitación a crear y creer en nuestro poder transformador de vidas. EANista, siempre EANista. Bienvenidos. Reimaginamos ciudades y humanizamos edificios. Hola a todos y bienvenidos a Conecta EAN en un nuevo episodio. Soy Lucía Prieto y hoy escucharemos de la voz del protagonista su experiencia como líder en sostenibilidad y multifacético que percibe la vida como un viaje inolvidable de aprendizaje, servicio y dedicación. Nos acompaña hoy Miguel Orejuela, ingeniero civil, graduado de la maestría en proyectos de desarrollo sostenible. Una persona apasionada por tener una vida sostenible, a quien le encanta la cunicultura, además de componer e interpretar música andina. Bienvenido, Miguel. Es un gusto poder contar contigo en este espacio creado para nuestros graduados. Gracias, Lucía. El gusto es mío. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el paso que tuviste mientras estudiaste la maestría en la Universidad de EAN. Mi caso es muy particular, Lucía, porque yo llegué a la Universidad de EAN con una tarea bastante ambiciosa y era la construcción del proyecto EAN Legacy. Y llegué al proyecto EAN Legacy pues precisamente porque ya tenía un bagaje en temas de construcción sostenible y economía circular, y la universidad, dentro de su proceso de análisis de a quién le iban a soltar las riendas y la responsabilidad de la construcción del nuevo edificio, pues llegaron a mí, que venía como director técnico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Entonces, cuando estábamos ya a mitad de proyecto, yo venía hablando con diferentes docentes dentro del proceso de levantamiento de necesidades del edificio, de esa reimaginación de cómo debiera ser el edificio para surtir su propósito de usabilidad y darle confort a toda la comunidad que lo ocupa. Y dentro de ese proceso, José Alejandro Martínez me dijo: oiga, venga, usted con toda la experiencia que tiene, ¿por qué no busca formalizarla y complementarla con los temas de desarrollo territorial y los temas de emprendimiento que manejamos nosotros en los programas? Y me puse a mirar el pensum y dije: oiga, aquí yo encuentro que puedo llenar unas falencias que yo he sentido en mi carrera, porque muchas de las cosas que he hecho en política pública pues me tocó aprenderlas por interés propio, mas no tenía una estructura académica o metodológica para hacerlo. Entonces mi experiencia en la universidad fue muy satisfactoria porque vi, por ejemplo, una materia que se llama formulación de proyectos de política pública. Entonces para mí fue como satisfacer y llenar ese vacío, porque aprendí a hacer metodología general ajustada, aprendí a hacer las matrices de marco lógico, que hoy en día utilizo en las diferentes consultorías que le hago a diferentes entes gubernamentales de orden nacional y local en temas de desarrollo territorial sostenible. Entonces, digamos que es muy enriquecedor desde la perspectiva de cómo complementas tus experiencias previas, porque particularmente esta maestría de desarrollo sostenible es un programa que es flexible a diferentes pasados o diferentes perfiles que tengan los profesionales. Yo tuve compañeros economistas, tuve compañeros ingenieros, arquitectos, abogados, y a todos nos servía de la misma forma en el contexto de nuestras propias realidades profesionales. Y adicionalmente, dentro de lo que ya respecta al emprendimiento, que obviamente pues es misional de la universidad, pues me decidí a armar mi propia empresa y así nace Circular Lab, que fue como coger ese conjunto de lecciones aprendidas del proceso maravilloso que fue EAN Legacy, mezclarlo también con los conocimientos de la maestría y como esas iniciativas de emprender, y me organicé con mi socio Camilo Luengas, quien por temas de la vida fue alumno mío hace muchos años, y dijimos: venga, armemos un muñeco, y lo empezamos. Y hoy en día ya Circular, terminamos nuestro primer año ahorita en noviembre de operaciones. Ha sido un año de muchos aprendizajes y donde lo que aprendí en la maestría nos ha servido mucho para orientar los lineamientos de la empresa. ¿Cómo con esta experiencia consideras tú que se alinean esos principios de transformación en el impacto y en el entorno desde lo que aprendiste, por supuesto, en la universidad y lo que trabajas en el día a día en tu empresa con las personas que hacen parte de tu equipo? ¿Cuál es esa afinidad que tú encontraste, ese match perfecto para poder avanzar también y potenciar tu empresa y los demás proyectos en los que trabajas, Miguel? Bueno, digamos que ahí hay una coherencia entre la filosofía de la universidad en sus ejes y sus valores corporativos con las iniciativas propias. Digamos que yo siempre he tenido un lema y hasta hace muy poco tiempo lo tenía en mi estado de WhatsApp, que es la única red social que tengo, y LinkedIn.
que era haciendo país. Digamos que en mi experiencia previa a ser ingeniero y en ser ingeniero me he podido dar cuenta que la vocación de nuestro hacer como ingenieros es que de nosotros y de la calidad de nuestro trabajo depende el bienestar de muchas personas. Si yo hago un trabajo mediocre en la edificación, la paga el usuario, porque el usuario va a tener una mala calidad del aire, o va a tener mucho frío, o va a escuchar los ruidos del vecino, o va a escuchar el ruido de la calle, y simplemente no va a ser feliz en su hogar, o en su oficina, o en su salón de clase. Y adicionalmente, mientras estoy haciendo mi trabajo de construcción, pues le estoy poniendo pereque a todos los vecinos. Entonces, hay mucho de inhumano en lo que hacemos para los humanos, y esa es una paradoja gigantesca y una dicotomía que existe ahí entre la ingeniería civil y lo que hacemos, porque es que hay que afectar las vidas humanas para mejorar las vidas humanas. Y entonces yo siempre he tenido la inquietud y la pregunta de, bueno, ¿y cómo hacemos mejor? ¿Cómo minimizamos impacto y maximizamos resultado? ¿Cómo humanizamos las edificaciones y humanizamos la interacción mientras se hacen las edificaciones? Que es muy harto uno al lado de una obra que le prendan los compresores a las 6 de la mañana un sábado o un domingo porque la obra está atrasada. ¿Cómo llegamos a esos acuerdos y generamos un tema mejor? Entonces, cuando tú encuentras un espejo de tus expectativas en una entidad que propende por formarte y mejorar tus capacidades y abrirte otros horizontes a lo que ya conoces, más para quienes llegamos a una maestría ya con cierta experiencia en varios temas, y uno dice, porque tenía amigos míos y me dicen, ¿y usted qué va a estudiar? Usted lleva ya 18 años trabajando en construcción sostenible, ¿usted qué le van a enseñar allá? Y el resultado fue mucho, porque hay un montonón de dimensiones que uno se encabina en lo que sabe, pero que desde las perspectivas de la interacción social, la gestión cultural, la gestión de partes interesadas con el contexto de hacer más inclusivas las edificaciones y el desarrollo de los proyectos, pues es bastante enriquecedor. Entonces, desde ese escenario, pues la experiencia ha sido maravillosa, porque encuentra uno no una universidad, sino encuentra un aliado, no solamente con quien aprender, sino con quien desarrollar nuevas ideas y ponerlas en práctica. Sabes que la Universidad EAN se caracteriza también por esa apertura a las diversidades y tiene mucho que ver justamente con esto que mencionas tú de poder humanizar estos espacios donde todos tenemos cabida, donde las posibilidades de movilizarse y realmente de generar estos espacios son agradables para cualquier fin que tenga el edificio. Desde ese punto de vista, ¿cómo integras tú también a tus proyectos el tema de las diversidades, Miguel? Con Circular Lab tenemos 3 líneas de negocio muy bien definidas. La primera es que atendemos las necesidades técnicas de entidades gubernamentales del orden nacional y regional en materia del desarrollo de política pública con enfoque en desarrollo territorial sostenible. Entonces, evidentemente, no es solamente hablar de resiliencia y adaptación al cambio climático. Hay que analizar qué tan incluyentes son las ciudades en todo su espectro étnico y también en todo su espectro etario y en todo su espectro de capacidad o dificultades de las personas en su convivencia con el entorno. Es decir, una persona que está en una silla de ruedas, una persona que tiene que caminar de forma asistida con un bastón, una persona que tiene dificultades visuales o que tiene dificultades auditivas, pues encuentra un escenario mucho más agreste de ciudad que el que nosotros, quienes somos afortunados de tener todos nuestros sentidos andando y marchando, pues vive y experimenta cada día. Y si uno, como esta persona que nada le duele, tiene dificultades con la ciudad, uno a veces dice, esos andenes están reventados y me va a tronchar un pie, pues mucho menos una persona que dice, oiga, yo no encuentro una rampa acá, o yo no sé por dónde voy porque es que no tengo algo que me indique si voy bien, si voy centrado, si me voy a meter a la vía, o si termino por el contrario en un escenario donde tengo una deficiencia auditiva y no tengo señales de otros sentidos que me permitan identificar cuando estoy en riesgo y cómo convivo con la ciudad. Entonces, desde ese escenario de la política pública y ahora hacer edificaciones, que es la segunda línea de negocio, que es estructurar y diseñar edificios nuevos para personas que también tienen estas mismas necesidades de ciudad, pero en la escala del edificio. Y la tercera línea de negocio, que es mejorar edificaciones existentes, es decir, edificaciones que no tuvieron en cuenta nada y ahora toca hacerlas mejor. Pues hay un mismo hilo conductor y es ¿para quién trabajamos los ingenieros y los arquitectos? Pues para las personas. ¿Para quién hacemos edificaciones? Para las personas. ¿Con quién coexisten las edificaciones? Con personas. ¿Y quiénes
caminan por frente a las edificaciones en el espacio público que se tiene que desarrollar cuando hacemos las edificaciones? Pues las personas. Entonces el criterio de humanizar que comparte la universidad, y aquí hago un anuncio parroquial que ojalá no salga de Latinoamérica, y es que pues el edificio que vamos a adelantar en la nueva sede de la universidad aquí en las instalaciones de la calle 72, pues su principio es humanizar, y la universidad va a traer al arquitecto que es el papá de humanizar edificaciones en el mundo, que es Thomas Hatterwick. Entonces va a ser una experiencia maravillosa. Entonces mira que estamos, y yo he sido afortunado en los tiempos de estructurar proyectos de economía circular, y la EAN estaba ahí, y digamos que empatamos, coincidimos e hicimos un muy buen proyecto de economía circular que es Legacy. Estábamos pensando en empezar a humanizar edificaciones y la universidad dice, oiga, yo también quiero, entonces hagamos esto, y afortunadamente pues estamos arrancando este otro edificio. Entonces por eso te digo que la Universidad de EAN es un laboratorio vivo de experiencias en torno a cómo nos hacemos mejores empresas a través de mejorar a las personas que las integran, y eso es maravilloso en la filosofía de cualquier universidad, de cualquier empresa, y es lo que uno, al menos en mi caso, estaba buscando en una entidad de educación. No solamente que me vean como un número y un estudiante que entra y acaba su programa y sale a ejercer, sino un aliado estratégico con el que podamos desarrollar nuevas cosas para facilitar la construcción de país. Eso que mencionas hace parte de esa posibilidad y esa creación de oportunidades de construir en conjunto a partir de las mismas causas, a partir de ese mismo propósito también de generar abundancia para la humanidad, como lo dice también nuestro propósito superior, pero además alineado a esa posibilidad de lograr sueños, lograr proyectos de vida, lograr potenciar estos proyectos profesionales también de quienes llegan a la universidad a través de historias y emprendimientos como el tuyo, de graduados que justamente se unen a esta causa y crean en conjunto con la universidad estos escenarios para que las nuevas generaciones realmente vean que sí es posible, que si unidos realmente unamos esos conocimientos, esas capacidades, esas competencias, pues se puede transformar realmente este futuro que nos imaginamos. ¿Cuáles crees, Miguel, que son esas competencias o esas habilidades que debe tener un emprendedor sostenible a partir de su proceso de formación durante la universidad, con esa visión de ser agentes de cambio en el tema del emprendimiento sostenible? Yo creo que, y retomando un poco lo que mencionabas ahorita de las nuevas generaciones, yo creo que las nuevas generaciones es un tema muy lejano, y creo que algo que uno aprende cuando entra a coexistir y a co-crear en estos proyectos es que hay que manejar los tres tiempos. ¿Qué hacemos ya? ¿Qué hacemos en el corto, mediano y en el largo plazo? Entonces, digamos que un emprendedor bajo esta premisa pues debe contemplar el largo plazo como el soñado y el imaginario de materializar su propósito superior, ¿cierto? Pero hay unas cosas que se tienen que hacer de inmediato, y es cómo yo desde lo que hago soy un agente de cambio inmediato en mis colegas, en mi familia, en mis grupos con los que convivo y coexisto. Y ahí yo me vuelvo un poquito a un tema que a mí me gusta contar, y es el tema de la pandemia. Porque digamos que la única lección positiva que nos dejó la pandemia es el tema de la exponencialidad. Y uno como ingeniero cabecicuadrado matemático dice, oiga, chévere, porque eso es como el interés compuesto y en plata eso es muy bueno. Pero imagínate, el COVID-19 tenía una tasa de contagio de 1 a 5, es decir, por cada persona que se contagiaba, habían 5 que se podían contagiar. Y el mundo entero se contaminó en cuestión de 3 meses. Ahora, desde la perspectiva de ser agente de cambio, imagínate que yo, con lo que hago, puedo desvirtuar mitos urbanos de decir, por ejemplo, que la construcción sostenible es más costosa. Yo puedo desmitificar que aquí en Colombia no hay empresas que hagan materiales para hacer edificios sostenibles. Que yo pueda desvirtuar el concepto errado de que con los residuos no hay negocio, sino que los residuos tienen que irse a un botadero. Y a través de esos ejemplos que materializamos, yo le cambio la mirada a 5 empresarios. Y esos empresarios lo implementan y se dan cuenta que la cosa sí funciona, y le cuentan a sus amigos y ellos cambian a 5. Pues tal vez no sea tan rápido como en 3 meses cambiarle la opinión a todos los empresarios que hacen construcción en el país. Pero dice uno, oiga, en 1 o 2 años todo el mundo se da cuenta que esto es bueno y que es propositivo, y que no solamente mejora los rendimientos financieros de los proyectos que hacemos, sino que mejora las condiciones de todas las partes interesadas. Entonces, desde la gestión de mi emprendimiento con Circular, empiezo a ver que ya los demás constructores dicen, oiga, pero es que la EAN lo hizo, nosotros ya podemos. Y hoy en día hay todo un ecosistema. Hoy precisamente estábamos con la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá lanzando
la nueva reglamentación de urbanismo y construcción sostenible para Bogotá, el decreto 582, del cual pues con Circular tuvimos la oportunidad de ser consultores. Y todo el mundo, empresarios que antes decían, no, es que ustedes nos quieren quebrar, firmaron la reglamentación y dijeron, oiga, qué vaina tan bien hecha, estamos de acuerdo, ustedes nos tuvieron en cuenta, esto fue un trabajo participativo. Entonces mira que esa exponencialidad es buena. Y si uno como emprendedor es gestor del cambio, no para todo el mundo porque es iluso pensarlo, pero sí, oiga, cámbiele la cabeza y la mentalidad a 5 colegas suyos y deje que ellos repliquen, pues se transforma la generación. En el mediano plazo, pues es enfocarse en, bueno, y ya hice esto acá y ahora qué. ¿Cómo debo migrar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Será que debo transformarme yo? Porque muchas veces es, no, yo voy a esperar a que el mercado se transforme y yo actúo reactivamente, pues porque las presiones del flujo de caja en toda empresa siempre están. Pero digamos que en mi parecer como Circular, nosotros lo que estamos haciendo es pensando en el mediano plazo, no de cómo nos adaptamos a un mercado que cambia, sino cómo somos agentes de cambio y transformación del mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces las necesidades están y si uno espera que el mercado cambie y uno adaptarse, ya está muy tarde. Digamos, no sé, Lucía, si tú en alguna oportunidad te has imaginado, ves una invención que presentan en esos programas de Shark Tank o dices, oiga, a mí, ¿por qué esa vaina no se me ocurrió? Y ahora que la veo, la necesito, ¿cierto? Se crea la necesidad. Y eso es lo bonito de emprender. Es crear necesidades donde todo el mundo está conforme sin haberlas identificado. Entonces, ser transformador del mercado es como, en el mediano plazo, es la segunda calidad del emprendedor. Y en el largo plazo, pues mirar para dónde tiene que ir el país y dónde uno quiere que el país esté para trabajar en ese proceso de construcción y empezar a generar las alianzas estratégicas con quien le toque para que eso se pueda hacer. Y muchas veces uno como emprendedor dice, es que yo con fulanito no me quiero hablar porque es que ese es el palo en la rueda. Pero uno tiene que hablar con las personas que están de acuerdo con uno, pero sobre todo con las que no están de acuerdo con uno. Y mirar cómo buscamos puntos en la mitad donde podamos movernos hacia adelante propositivamente hacia un fin común. Y el fin común, y creo que nadie lo tiene en duda, es la construcción de país. Entonces, esas para mí son las 3 condiciones del emprendedor. Ver la inmediatez como agente de cambio, ver el mediano plazo como un transformador del mercado y crear nuevas necesidades, y en el largo plazo construir país y generar alianzas estratégicas para llegar a donde uno quiere y se sueña que debe estar el país donde uno habita y donde uno ejerce su actividad comercial. A partir de esta historia que nos cuentas y además de la forma como iniciamos esta conversación contigo, Miguel, donde resaltamos ese espíritu de ser líder emprendedor y de vivir una vida sostenible, creas una coherencia en ese día a día, en el desarrollo profesional, en el desarrollo personal, con tu familia, con tus hábitos también relacionados a esto que tiene que ver con generar nuevas rutinas tal vez. Desde esa propuesta que tú haces de manera personal, ¿cuál crees que debe ser esa frase que te inspira y con la que tú además quieres inspirar a los demás y quieres ser recordado para que, como lo mencionas también, puedas de a 5 en 5 ir transformando esa visión del mundo, de cómo cambiamos en un corto, mediano y largo plazo esa construcción de país? Yo tengo una frase que adopté hace ya unos cuantos años, precisamente cuando llegué de ejercer mi carrera en los Estados Unidos. Y es que en Colombia también se hace la magia. Y ese es como mi automotivador. Y lo digo porque, pues, digamos, en mi grupo etario, yo crecí en donde las marcas tenían una representación muy importante en el estatus de la persona, sobre todo el adolescente que crece, ¿no? Entonces, si no tenía los jeans Levi's, entonces, qué vaina, ¿no? Si no tenía las zapatillas de esta marca o de la otra, qué vaina. Uno no podía tener zapato Croydon porque lo miraban a uno raro. Y entonces uno migra a otro país. Yo tuve la oportunidad de estar allá 9 años trabajando. Y algo que me gustó fue el nacionalismo. Pero no visto desde la perspectiva política, porque eso tiene diferentes bemoles, desde la perspectiva de validar lo duro que es uno, siendo colombiano o siendo estadounidense. El estadounidense tiene una vaina que yo siempre he admirado y es que tú nunca en una película gringa vas a ver a un estadounidense que es el malo. Ellos siempre son los patriotas, son los héroes, porque es que es un país que dice, acá somos héroes, ¿cierto? Y esa es la colada que todo el mundo se come y dice, somos los mejores, somos la potencia. Aquí en Colombia siempre miramos como, oiga, el patio del vecino siempre tiene el pasto más verde que el nuestro. ¡Qué vaina! Y eso es una limitante mental gigantesca. O sea, el hecho que una vaina sea colombiana no significa que sea malo. Por el contrario, si uno analiza muchas cadenas de valor, todo arranca desde acá. Y entonces, cuando uno empieza a hacer cosas
desde el ingenio colombiano con talento nacional, cuando uno empieza a estudiar las empresas de manufactura nacionales y se da cuenta las genialidades que hacen, no solamente para sacar un buen producto, sino sacarlo en un precio competitivo, dice uno, oiga, qué maravilloso ser colombiano. Entonces en Colombia se hace la magia. Tenemos que dejar de mirar las cosas de afuera como que son mejores y empezar a identificar lo positivo de nuestra propia gestión y lo que hacen nuestros compatriotas y conciudadanos. Y es básicamente eso. Cuando hicimos Legacy, por ejemplo, era un proyecto tan ambicioso que decían, usted en Colombia no va a encontrar quien lo haga, ni va a encontrar los materiales. Y entonces el Instituto de Emprendimiento Sostenible empezó a hacer unas gestiones de averiguar, de hacer un estudio de mercado de manufacturas y encontramos cosas maravillosas que en últimas terminaron en el edificio. Y cuando acabamos el edificio y se lo presentamos a William McDonough, quien fue el diseñador arquitectónico del edificio, él mismo lo dijo, el edificio no es un edificio inteligente, es un edificio sabio. ¿Por qué? Porque cogimos una idea que él tenía, que era un principio de economía circular adaptado a la materialidad de las edificaciones, y le metimos calidad del aire, le metimos confort lumínico y acústico para las personas, le metimos creaciones de espacio público para los conciudadanos, alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible. Y lo volvimos un edificio que se volvió ejemplo de donde salió un montonón de normatividad hoy en día que aplica para todos los demás edificios en Colombia y un montonón de lecciones aprendidas que hoy en día muchas empresas de construcción están diciendo, oiga, yo no había visto esto y ya vi que esto es una necesidad. Entonces cuando uno transforma las capacidades de su entorno y genera nuevas necesidades de evolucionar de un gremio tan fregado como es la construcción, pues se demuestra que en Colombia también se hace la magia. Y de Legacy lo único extranjero era el arquitecto, pero todos los desarrollos de ingeniería, todos los materiales, todo fue colombiano y eso es maravilloso. Pues es un orgullo, Miguel, por supuesto, tener esta conversación contigo, que solamente está mostrando una de estas facetas que hacen parte de tu vida, de tu formación profesional, de tu proyecto de vida también como persona. Y es muy grato poder recibirte en este espacio para que conozcamos, para que varias personas también tuvieran esta posibilidad de inspirarse y motivarse con esta historia, que seguramente tiene muchísimas más anécdotas que contarnos, que buscaremos un espacio para poder seguramente ir más allá y conocer cómo desde estos intereses, desde estas pasiones que tienes, pues se complementa toda esta historia de sostenibilidad, de apostar porque realmente acá en Colombia se construya y se cree la magia para tener un mejor país. Quiero que para cerrar nos digas o le cuentes también a las personas que nos escuchan, por supuesto, cuáles son esas recomendaciones, qué le dices tú a estas personas que tal vez están con esa idea de emprender y no se arriesgan aún, para que lo vean como una posibilidad muy viable. El miedo es muy berraco, porque siempre que uno quiere salir de su zona de confort, pues hay resistencia al cambio y hay muchas dudas. O sea, ¿yo por qué voy a dejar un salario fijo que me llega todos los meses por aventurarme a un mercado que no sé si me va a ir bien o no? Entonces, digamos que hay varias facetas del emprendimiento y hay varios niveles de riesgo que uno puede asumir en el emprendimiento. Si uno al principio no tiene confianza, pues evidentemente hay que dormir rápido. Es decir, hay que trasnochar un poquito y las pocas horas de sueño hacerlas aprovechar, porque significa que el emprendedor va a mantener su trabajo normal y va a desarrollar su negocio en su tiempo libre, de cuando llegue del trabajo hasta la hora que le dé sueño. Y el fin de semana, bótele cabeza a la idea y trate de sacarlo adelante. Creo que ese es un camino seguro desde lo económico, pero es muy doloroso desde lo familiar. ¿Por qué? Porque en esa dedicación se pierde tiempo con la familia y los que tenemos niños pequeños nos damos cuenta que la juventud es muy efímera y cuando uno voltea a mirar tenían 1 año y luego uno vuelve a parpadear y ya tienen 18 y se fueron de la casa. Entonces, en ese escenario es complicado, pero financieramente es lo más seguro. En mi caso, yo partí de un principio de, pues voy a dejar mi trabajo y me voy a emprender y armar mi empresa. ¿Por qué? Por una simple razón. Ya no tengo ingreso fijo y si me voy a quebrar, mejor me quiebro emprendiendo. Y eso es una motivación tal vez demasiado arriesgada, pero cuando uno no tiene marcha atrás, no le queda más que seguir para adelante. Funcione o no funcione. Y evidentemente van a haber presiones a lo largo porque pues el flujo de caja no es que arranque divino, pero para eso hay capital semilla que uno puede buscar. Hay muchas organizaciones, la misma EDAN tiene el fondo EDAN Impacta,
que genera capital semilla para los emprendimientos. Pero yo creo que lo más importante es estar seguro de lo que uno está pensando y lo que uno quiere hacer y aventurarse a hacerlo y dejar no que el mercado le diga a uno qué es lo que tiene que hacer, sino generar las necesidades en el mercado para que lo llamen a uno. Muchos de los primeros proyectos que nosotros hicimos fue consultando gente que decía, o empresas que decían, mi proceso está perfecto, y le identificábamos dolores de cabeza a riesgo. Déjeme mirar cómo hace usted esos proyectos. Y le identificábamos dolores de cabeza y le decíamos, vea, usted me necesita aquí por esto, y cuando me contrate, esto le va a mejorar, porque uno está seguro de los resultados que va a obtener. Y se materializaron los resultados y ya son clientes recurrentes. Entonces, hay que dejar el miedo, y en mi nerditud de Star Wars, el miedo te lleva al lado oscuro de la fuerza. Entonces, hay que dejarlo a un lado y arriesgarse. Hay un camino financiero seguro, pero le quita uno tiempo con la familia. Hay un camino mucho más arriesgado que te deja tiempo con la familia, pero te genera la presión de producir porque los bancos no dan espera. Pero hay muchas herramientas que uno se puede imaginar y puede usar. Bueno, Miguel, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación, por escucharte, por tener esta historia con nosotros que, bueno, sin duda, como lo decíamos, es un referente para quienes estamos aquí contigo compartiendo esta historia. ¿Dónde podemos saber más de Circular Lab, de tus proyectos? ¿Dónde te contactamos? ¿Cómo te hacemos parte de estas iniciativas de transformación de los edificios? ¿Cómo aprendemos a humanizar estos edificios en los que vivimos? Bueno, Lucía, antes que nada agradecerte por esta invitación, por darme la oportunidad también de compartir algunas de las vivencias. Nosotros en Circular manejamos nuestro perfil de LinkedIn como Circular Lab SAS. Ahí nos pueden encontrar y pues ahí estamos siempre muy activos posteando los desarrollos que hacemos, lo que nos estamos imaginando, también los proyectos que queremos emprender, y pues nosotros ya digamos que somos aliados estratégicos de la Universidad de AN, y por los diferentes proyectos que adelantamos y las iniciativas que adelantamos con la universidad, no solo desde infraestructura, sino en otros escenarios de promoción de la construcción sostenible en diferentes gremios, pues en la Universidad de AN también nos preguntan por nosotros, ahí estamos. Bueno, maravilloso. Ya saben, invitadísimos a que busquemos a Circular Lab en LinkedIn. Gracias por habernos escuchado en este episodio. Esperamos que nos sigan en nuestro podcast Conecta EAN. Hasta la próxima. Los invitamos a ingresar a www.universidadean.edu.co y conocer nuestro gran mundo eanista. Escríbenos al correo graduados@universidadean.edu.co. Eanista, siempre eanista.